más preparados para nuestro trabajo de agilidad, en que vamos a usar nuestro palo de escoba, ¿vale? A modo de pica. Empezamos con un ejercicio muy sencillo. Voy a agarrar la pica con el brazo estirado, ¿sí? El otro brazo va a venir a cogerla, ¿sí? Pero en ningún momento vamos a agarrar la pica con las dos manos. En ningún momento podemos hacer esto, ¿sí? Antes de coger tenemos que soltar, soltamos y después cogemos. Nunca agarramos con las dos manos, ¿sí? Soltamos y cambio, suelto y cambio, suelto y cambio, suelto y cambio. ¿Eh? Hay un momento en que la pica, que el palo está él solo en el aire. ¿Vale? Brazos lo más estirados posible. Vamos a ir variando la distancia, lo vamos a hacer cada vez más cerca. Cerquita del cuerpo. Lejos. Brazos estirados. Sin agarrar nunca con las dos manos la pica. En este caso, nuestro palo de escoba, ¿vale? Que nos hace las veces perfectamente. Cerca. Lejos. Vale, muy bien. Vamos a soltar y agarrar con la misma mano. Suelto, separo y vuelvo a agarrar. Y vuelvo a agarrar. Palo en vertical. Después trabajaremos con él en horizontal, pero ahora siempre vertical. Cambio de mano. Un poquito con la otra. Cambio de mano. Bien. Ahora sí que vamos a trabajar con las dos manos juntas. Vamos a ir poniendo una mano sobre la otra hasta llegar a la esquina contraria de nuestro palo. Y vamos a hacer lo mismo para bajar hasta llegar a la esquina, hasta llegar a la otra esquina. Los brazos estirados, las manos más o menos a la altura de la cara, más o menos. Trabajamos subiendo, bajando. Lo que vamos a hacer es añadir velocidad. Lo vamos haciendo más rápido. ¿Vale? No vale poner las manos muy separadas. Tenemos que ponerlas una encima de la otra. Brazos estirados, manos a la altura de los ojos. A partir de ahí, le damos velocidad. Descansamos, que se nos cargan los hombros. Giramos un poquito, adelante y atrás. Y repetimos. Venga, una serie más. Desde abajo hasta arriba. Y cada vez un poquito más rápido. Un par de ellas más. Arriba, abajo, arriba y abajo. Muy bien. Rotamos hombros, soltamos. Perfecto. Trabajamos con la pica en horizontal. Palmas de las manos hacia abajo.
Lo que vamos a hacer es tirarlas para ponerlas hacia arriba, ¿sí? Y lo vamos a hacer con las dos manos a la vez. Ahí, cambiamos. ¿Sí? Pronación, supinación. Ven, si nos cae al suelo no pasa nada, la recogemos y continuamos. No vale lanzar la pica mucho hacia arriba, ¿vale? Intentamos rotar rápido. Roto, roto. Bien, muy bien. ¿Sí? Pues venga, con una mano sola. Ahí. Arriba, abajo. Cambiamos. Cambio. ¡Ey! Casi. Cambio. Ahora sí que fue. Venga, como dijimos antes, recogemos, continuamos. ¿Sí? No pasa nada. No va a salir a la primera. Hay que practicarlo. Venga, con las dos manos otra vez. Con una. Con la otra. Vale, podemos ir cambiando la posición del brazo. Lo vamos llevando a la derecha, a la izquierda, a la vez que cambiamos la posición de la mano. Muy bien, perfecto. Hacemos un agarre cruzado con las palmas hacia abajo para estirar un poquito la espalda y lo llevamos lo más atrás posible. ¿Sí? Tiramos bien hacia atrás. Ahí. Cogemos los extremos y vamos a llevar un brazo hacia atrás y un brazo hacia adelante, rotando nuestro palo alrededor del cuerpo. Un brazo hacia adelante, un brazo hacia atrás. Lo podemos hacer más arriba, sobre los hombros, lo podemos hacer más abajo, ¿sí? Sobre la parte dorsal de la espalda, o más abajo, sobre la parte lumbar, donde podamos, donde queramos. Cambiamos de sentido, el brazo que iba hacia atrás ahora va hacia adelante, y continuamos trabajando. Cambiamos de sentido cuando queramos. Muy bien, perfecto. Venga, hasta aquí nuestro trabajo. Conocemos ya los ejercicios. En casa lo podéis hacer más tiempo si queréis, ¿vale?
Pica horizontal, pica vertical, ¿sí? Trabajamos de las dos maneras. Venga, un descansito ahora para hidratarnos un poquito y terminamos con la última parte, ejercicios de equilibrio y un poquito de miembro inferior a la vez, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahora.